Cuando uno está solo, a veces las ideas cerradas vienen a la mente y dice uno, bueno, estamos siendo muy pocos, entonces un estudio bíblico sería suficiente. Sin embargo, con lo que me dice la hermana y lo que nos dicen otros hermanos, o cuando compartimos o nos mandan algunos mensajitos, nos fortalecen para seguir adelante. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, hermanos. En Mateo 21, del 23 al 32. Mateo, capítulo 21, 23 al 32, de la versión Dios habla hoy. Lo vamos a hacer en una forma antifonal. Amén, hermanos. Bueno. Después de esto, Jesús entró en el templo. Mientras estaba ahí enseñando, se le acercaron los jefes de los sacerdotes y los ancianos de los judíos y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dio esta autoridad? Jesús le contestó: porque también les voy a hacer una pregunta. ¿Quién envió a Juan a bautizar? ¿Dios o los hombres? Si ustedes me responden, yo les diré con qué autoridad hago esto. Comenzaron a discutir unos con otros. Si respondemos que Dios lo envió, nos dirá entonces por qué no le creyeron. Y no podemos decir que fueron los hombres, porque tenemos miedo de la gente, ya que todos creen que Juan era un profeta. Así que respondieron a Jesús: no lo sabemos. Entonces él les contestó: pues yo tampoco les digo con qué autoridad hago esto. Jesús les preguntó: ¿qué opinan ustedes de esto? Un hombre tenía 2 hijos y le dijo a uno de ellos: hijo, ve hoy a trabajar a mi viñedo. El hijo le contestó: no quiero ir. Pero después cambió de parecer y fue. Luego el padre se dirigió al otro y le dijo lo mismo. Este contestó: yo iré, pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo lo que su padre quería? El primero, contestaron ellos, y Jesús les dijo: les aseguro que los que cobran impuestos para Roma y las prostitutas entrarán antes que ustedes en el reino de los cielos. Porque Juan el Bautista vino a enseñarles el camino de la justicia, y ustedes no le creyeron. En cambio, esos cobradores de impuestos y esas prostitutas sí le creyeron. Pero ustedes, aunque vieron todo esto, no cambiaron de actitud para creer. Oh Dios, llénanos con tu espíritu y abre nuestros corazones para que podamos oír la reflexión de tu palabra. Guíanos, Señor, y pon tu Espíritu Santo a dar testimonio de lo que tú deseas que el pueblo de Dios conozca. Que tu gracia y tu bendición esté con cada uno de nuestros hermanos. Amén. Lo que pasó anteriormente de esta historia es muy importante. Jesús acaba de hacer su entrada triunfal en Jerusalén, cabalgando en un burro y siendo aclamado por las multitudes como el Hijo de David, y que era el líder que iba a dar cumplimiento para sus esperanzas, profecías y sueños. Es Jesús viniendo en el nombre del Señor para iniciar la nueva vida espiritual mundial. Sí a una nueva forma de conocer a Dios, contradictoriamente arribando a la ciudad en un pequeño animal. Inmediatamente después, según Mateo, Jesús entró en el templo y con enojo tiró las mesas de los comerciantes y reclamó ese lugar como un espacio exclusivamente para adorar a Dios. Como resultado, en el versículo 14, continúa un ministerio de sanación, demostrando que tiene autoridad no solamente sobre las enfermedades, a las multitudes, las instituciones religiosas, sino una autoridad sobre la naturaleza misma. Para profundizar aún más en el poder sobre la naturaleza.
En el versículo 18, Jesús maldice una higuera y hace que se marchite inmediatamente. A la luz de toda esta exhibición de poder, no es de extrañar entonces lo que leeremos en las primeras palabras de nuestro pasaje de hoy, en el versículo 23. Cuando entró en el templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad estás haciendo estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Jesús claramente vio una amenaza de estos líderes religiosos y sociales de su época. Estaba exhibiendo enormes y milagrosos poderes. Las multitudes estaban absolutamente cautivadas por él, por su coraje y audacia para enfrentar las instituciones de poder de su época. Por supuesto, las personas representantes del poder querían cuestionar a Jesús y hacerlo caer en algún error. Pero ese interrogatorio leído anteriormente se sale de la seguridad que sentían ellos bajo su propia autoridad. Pero ¿quiénes eran estos líderes? No eran cualquier persona, no eran cualquier pastor de la calle de Dufferin. Los sacerdotes jefes estaban en un linaje espiritual que se remontaba desde la época de Moisés. Los escribas eran los teólogos más sabios y con mayor experiencia de la sociedad judía. Los ancianos tenían años de servicio y gozaban del respeto incuestionable de la gente. Todos eran temidos y respetados por la población y sus feligreses. Pero Jesús, siendo más inteligente que todos ellos, no tiene absolutamente ninguna intención de participar en algún debate conceptual y sin razón. Ese debate quería establecer la naturaleza de su autoridad. Sin embargo, él no quería caer en el juego de demostrar que su autoridad era mayor que la de ellos. En cambio, decide hacerles una pregunta que les hace tambalear y bajarles la guardia. Estas preguntas orientan a los líderes a reflexionar sobre la verdadera naturaleza de la autoridad misma. Versículo 24, Jesús le dijo: también les haré una pregunta. Si me dices la respuesta, entonces también te diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan vino del cielo o fue de origen humano? Ahora bien, esta no es una simple pregunta, es una pregunta difícil para los líderes religiosos a responder. Como Mateo nos señala en el versículo 26 y 27, la respuesta estaba destinada a reflexionar y molestar a los que estaban escuchando. Si estaban de acuerdo en que el ministerio de Juan el Bautista provenía de Dios, entonces Jesús diría: ¿por qué no lo escuchaste y al contrario lo perseguiste? Pero si decían que su ministerio no era de Dios, entonces las multitudes se habrían vuelto contra ellos porque amaban a Juan el Bautista y lo consideraban su profeta. No había manera de que pudieran ganar el argumento en contra de una pregunta como esa. Así como Mateo nos dice en el versículo 27, la mejor respuesta que se le ocurrió en ese momento fue: no lo sabemos. Con una respuesta tan simple que denotaba una limitación de conocimiento, la autoridad espiritual de ellos había fracasado. El pueblo los consideraba a ellos los sabios, conocedores de todo lo infalible. Quedaron sin palabras e indefensos ante una pregunta muy simple de Jesús. Y en ese momento, los líderes religiosos fueron desenmascarados por lo que realmente eran. Al reclamar autoridad, poder y privilegios sobre el pueblo sin desearlo,
Ellos habían dado a conocer que su principal preocupación con respecto a la autoridad era proteger su posición en la sociedad y proteger su reputación. Esa respuesta fue muy ambigua, ya que no quisieron responder lo que sabían porque no querían perder ese privilegio. Y por supuesto, en ese encuentro tenemos una lección para todos los políticos y líderes religiosos, líderes en general y todos aquellos que ocupamos cargos de autoridad en la sociedad hoy día. Todos ellos, si nosotros dejamos en claro cuáles son nuestros reales intereses. Las afirmaciones del Evangelio de Jesucristo son tan intensas. Aún así, todos nosotros en el liderazgo político y espiritual estamos llamados a tener momentos de decisión que tendrán un profundo impacto para nuestro futuro. ¿Estamos preparados para defender lo que es verdadero y justo ante los ojos de Dios y para vivir nuestros ministerios según las normas del Evangelio de Jesucristo? ¿O serán nuestras normas las que más pesan? ¿O trataremos de negar la verdad para proteger nuestro poder, posición y estatus a los ojos de la sociedad, o de nuestros amigos y de nuestro electorado, o de nuestra congregación? Hermanos, hermanas y todos aquellos que nos ven, el liderazgo espiritual de una iglesia que está enferma y político que está en el desarrollo de un nuevo sistema económico exige el valor para hacer lo correcto, a menudo a expensas de las ganancias personales o de cierto grupo de poder y popularidad y de la vida misma. De ello me surge la necesidad de pedir a la iglesia de que oremos por nuestros líderes de hoy. Realmente se necesita una verdadera sabiduría para enfrentar el proceso del nuevo orden económico mundial. Cada uno tiene derecho a tener su propia consideración de ello. Pero los líderes que Jesús estaba dirigiendo en esta ocasión eran incapaces de reconocer la autoridad de Jesús para desafiarlos de esta manera por la sencilla razón de que estaban actuando por una forma de autoridad que nunca habían presenciado antes. Para ellos, la autoridad espiritual había venido con un título de teología o de maestro en divinidad obtenidos en un seminario o universidad, que les daba respeto en la sociedad y en la congregación, con riqueza y prestigio en ese entonces. Estos títulos estaban acompañados de la autoridad o la capacidad de tomar decisiones que el pueblo obedeciera incuestionablemente y con el peso de la historia de su lado. Pero eso no era el tipo de autoridad que Jesús les estaba moldeando como la autoridad del reino de los cielos. La autoridad de Jesús era un orden completamente diferente. La autoridad de Jesús fue trabajada en su bienvenida de los pecadores y prostitutas. La autoridad de Jesús fue elaborada en su bienvenida de los niños pequeños. La autoridad de Jesús fue trabajada en la bienvenida de los judíos separados y judíos rechazados por ser hijos de solo madres solteras, y en su bienvenida de los que estaban al margen de la sociedad. En última instancia, la autoridad de Jesús se resolvió en una vida de servicio, no en la regla general de la sociedad. Una vida de servicio marcada por la traición y el sacrificio personal, el rechazo, la tortura y la muerte como la de un criminal en la cruz. Ahí es donde radicaba la autoridad de Jesús. No en algún tipo de juego de poder que trajera consigo el prestigio y riqueza y el respeto del pueblo y de los que lo miraban.
Y los líderes religiosos nunca habían visto algo así antes. Y no tenían idea de cómo responderle a Jesús y a la situación que estaban enfrentando con él. Pero a la luz de este pasaje, debemos recordar que esta pequeña congregación, para que sea una autoridad líder en nuestra comunidad, no estará marcada por la riqueza. ¿Cuál? El poder y el prestigio, sino que debe estar marcándose o enmarcándose por el servicio y dar la bienvenida a los que están en los márgenes y acoger a los niños pequeños, a los rechazados y a los marginados. Será una comunidad de sacrificio y vulnerabilidad, donde los que están en los márgenes o en el camino de la inmigración encuentren un lugar espiritual, un hogar donde refugiarse. Así es como se ve la autoridad en el reino de Dios, y así es como debe de ser una iglesia verdaderamente cristiana, que encuentre su autoridad con los pequeños, desvalidos, ministrando a los desechados y acogiendo a los hijos de las madres solteras. El desafío para todos nosotros en este pasaje es la medida en que estamos preparados para desarrollar nuestros dones, recursos y posiciones en esta comunidad, para amar y servir a los necesitados en lugar de buscar prestigio, honor y respeto de los demás. Aspectos conocidos en los altos niveles de la sociedad. Este es el valor último que sustenta la obra de la viña de Dios, como Jesús continúa diciendo en la segunda parte de este pasaje con la parábola que ahora vamos a reflexionar. Esta es una parábola muy interesante y un desafío masivo a los primeros oyentes de Jesús, por una razón que fácilmente echamos de menos, porque somos parte del siglo XXI, que vivimos en Toronto o en lugares latinoamericanos de hoy, y no somos los palestinos del siglo I. Hay un detalle en esta parábola que es fácilmente nos podamos perder. Jesús quiere que sus oyentes elijan entre los hijos, que uno ha hecho lo correcto y y otro que ha hecho lo incorrecto. La elección es simple. Un hijo que desobedece a su padre diciendo no a él, pero luego cambia de opinión y lo hace. Y un hijo que dice sí a su padre, pero luego no lo hace. ¿Cuál es el mejor de los hijos? Eso me pone un poquito a pensar, especialmente con las madres cuando dan una orden, o cuando mi madre me daba una orden y yo decía sí y se me olvidaba porque me fui a dar una cascarita con los muchachos en la calle. Cuando hablamos de cascarita es un juego pequeño de fútbol. No sé, tal vez en otros países latinoamericanos pueden tener otra interpretación. Pero una de las cosas es que nos poníamos a jugar y se nos olvidaban las órdenes de nuestros padres. Pero aquel hermano que decía no y lo hacía, ¿quién de ellos había hecho lo bueno delante de los ojos de Dios? Jesús quiere que sus oyentes elijan entre los hijos. Uno ha hecho lo correcto y cuál ha hecho lo incorrecto. La elección es simple. Un hijo que desobedece a su padre diciéndole no a él, pero luego cambia de opinión, y un hijo que dice sí a su padre, pero luego no hace lo que dice. Para nosotros, la elección es obvia. El mejor hijo es el primero, que en primera oportunidad dice no. Pero, un momento. Pero esa no fue la elección obvia para sus primeros oyentes, porque el primer hijo dijo que no, habría traído verdadera vergüenza a su padre al confrontarlo y desobedecerlo en las primeras órdenes que él dio, y decirle no a su padre, quizás en frente de sus amigos y los vecinos.
lo ponen a uno en una situación un poquito difícil. Bien, al finalizar él hizo lo correcto, pero en términos de socavar la posición social de su padre a los ojos de la comunidad, el hecho ya se había desarrollado. Así que en realidad el comportamiento del primer hijo no era el mejor que el del segundo hijo. Ambos eran igualmente culpables a los ojos de su padre. Ambos le habían desobedecido y habían cuestionado su honor. Miren bien este detalle. Los dos habían violado el mandamiento de honrar a su padre y a su madre. Pero Jesús quiere que el pueblo religioso elija entre ellos. Ambos son iguales pecaminosos. Pero, ¿cuál es más probable que sea redimido a los ojos del Padre? A la luz de eso solo hay una opción que hacer. La redención y el perdón está a disposición del Hijo, que al principio desobedece, avergüenza a su Padre, pero está disponible para hacer la voluntad del Padre. Pero no así del Hijo, que no está disponible, ya que el Hijo se burla de su Padre y continúa burlándose de él antes y después de esa conversación. Así que esto no es una parábola sobre las decisiones que tomamos, sino que esta parábola reflexiona sobre la necesidad de honrar al Padre y darle lo que a Él le corresponde. La palabra clave en este pasaje viene en el versículo 29, pero más adelante cambió de opinión y se fue. La frase cambió de opinión no es una traducción particularmente buena del griego, donde otra palabra se utilizaría para esa idea. Una traducción más literal del griego sería decir, más tarde cambió lo que le importaba más y se fue. Y esa es la idea clave aquí. Cuando este hijo le dijo no a su padre, lo que realmente le importaba era su propio ego, su propio interés, su propia prioridad, su propia forma de vivir y sentirse confortable. Pero más tarde cambió de idea y optó por cuidar el honor de su padre y luego salió a la viña para trabajar para él. En el corazón de este pasaje hay una simple pregunta. ¿Qué es lo que más me importa? ¿Qué es lo que más nos importa como congregación? ¿Acaso somos los líderes religiosos los únicos a los cuales Jesús está hablando? ¿Cuya atención primaria es para nuestra reputación personal y las comodidades que vienen con un estilo de vida o privilegio? ¿O nuestra principal preocupación va a ser el honor de nuestro Padre, que nos pide que salgamos a trabajar para Él en la viña de su reino? Si nuestra principal preocupación es por el honor de Dios, entonces seremos llamados a dejar nuestra zona de confort y tendremos que emprender algún trabajo para Él. Quizás en los lugares menos llamativos, de poco honor y prestigio. Pero ese es el reino de Dios. Pero eso es lo que Él nos pide que hagamos. Y el mensaje de esta parábola es que si respondemos a la llamada del Padre y cambiamos nuestra preocupación de nosotros a Él, entonces seremos aceptables para Él, independiente de lo que hayamos hecho en el pasado. Todos hemos dicho no a nuestro Padre Dios en el pasado. Tan pronto le digamos sí, el pasado se lavará y ya no contará contra nosotros. No importa lo que nuestro pasado contiene, lo único que importa es el sí. Por eso Jesús es capaz de decir lo que hace en el versículo 31. De verdad os digo que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van a entrar en el reino de Dios delante de vosotros.
Los líderes y religiosos a los que Jesús estaba hablando y habla hoy todavía, estaban y estábamos encerrados en un no a Dios. Y así, hasta que cambiemos nuestra preocupación, no existe ni existirá esperanza de entrar en el reino de Dios. Pero los pecadores y los que están al margen de la sociedad habrán cambiado su preocupación y convertido su no en un sí, y por lo tanto serán perfectamente aceptables para Dios. ¿Qué hay de nosotros? ¿Tenemos demasiado miedo de decir sí a Dios? ¿Creemos que los secretos de nuestro pasado o la vergüenza de nuestra vida actual es demasiado para Él? Quizás la negativa o el decir sí a Dios o a su misión para nosotros no es el mensaje, ni es el mismo mensaje del evangelio cristiano el que nos realmente interesa. Entonces debemos de dar un paso al costado. La situación de la iglesia actual es que está enferma. La iglesia en general está en shock. La iglesia en general se está alejando de su primer amor. Entonces los nuevos líderes debemos de decirle el atrevido sí y a trabajar en la villa encomendada. Ahí donde las grandes iglesias no van a ir. Allá donde los grandes pastores no van a ir. Ahí no entran los jets. Ahí en esos lugares donde la discriminación, la segmentación social no van a entrar. Ahí solo llega Jesús. Quizás es la misión de nuestra iglesia. El pasado, hermanos míos, se ha ido. El presente está en nuestras manos para ser curado. Un juego que Dios quiere es un sí, para que podamos dejarlo entrar en nuestras vidas, para que podamos experimentar su amor y su poder sanador. Hermanos y hermanas, amigos que nos ven, que el Señor nos dé la sabiduría para que nuestra primera palabra sea sí. Padre, envíame a mí para ser instrumento del plan de redención que tú tienes para la humanidad. Vamos a orar. Gracias, Señor, por cada una de mis hermanas que están en sus casas. Te pido por Gladys, está en Colombia, quizás tomándose un café a este momento, pero te pido, Señor, que tú transformes su vida y la sigas edificando conforme a la naturaleza de tu voluntad y tu plan que tienes para ella. Te pido por Lolita, Señor, esperando que su salud esté en unas mejores manos que son tus manos, Señor, para que tú sigas transformando también su vida a fin de que venga a entregarse profundamente a tus pies. Te pido por Marta, por la hermana Marta, por las hermanas que no pueden venir acá, por la hermana que está quebrada, por los hermanos ancianos que no pueden acercarse a nuestro templo. Te pedimos por sus enfermedades, Señor, para que tú vengas y las cures, que las sanes, o que hagas tu voluntad en el cuerpo de ellas. Te pido por cada una, Señor, que siente dolor, que siente temor, que siente pánico por la sociedad, por lo que está pasando afuera en las calles. Pero además, Señor, quisiera pedirte por la violencia que está ya incrementándose en nuestra ciudad, por aquellos que son asesinados, por los que están siendo heridos, simplemente por cuestiones, Señor, de egoísmos o por mantener un mercado y una posesión económica. Te pido, Señor, por aquellas familias que están siendo bien tocadas, Señor, por la situación económica y social que estamos viviendo. Te pido por las enfermeras, por los doctores, por aquellos que realmente están trabajando en la línea de fuego de la enfermedad.
Señor, ayúdanos, Señor, a llegar hacia ellos para ser parte, un instrumento, aunque sea para poder alcanzar algún instrumento que ellos necesiten. Te pedimos ser también instrumentos de tu paz, instrumentos de sanidad también, Señor. Te pido por las hermanas que están siendo edificadas, Señor, en el área de Finch toda la semana, Señor, para que tú cumplas tu voluntad con ellas. Señor, ayúdanos a llegar a los lugares donde no entra cualquier persona, para que tu paz y tu bendición también pueda ser compartido con todos aquellos que necesitan de ti. Señor, ten piedad de nosotros, haznos instrumentos de tu paz, Señor, pero ante todo de tu gracia, Señor, y de tu mensaje de amor y esperanza en estos momentos tan difíciles. Ahora, hermanos y hermanas, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor, recuerden, está cerca. Por nada estéis preocupados, sino sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén.